Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la historia. Habíamos dejado en un personaje muy importante que es don Francisco José de Caldas. ¿Por qué? Lo habíamos mencionado en esas declaraciones de independencia de Antioquia, del Estado Soberano de Antioquia, que es muy importante, Estado Soberano de Antioquia. Observemos cómo Antioquia no espera un acto de soberanía del resto de las provincias de lo que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, sino que por sí misma establece motu propio una declaración de independencia absoluta de España. Y habíamos dicho que al frente o junto a don Juan del Corral aparecía un personaje bien interesante, Francisco José de Caldas. ¿De dónde es Francisco José de Caldas? De Popayán. De Popayán. Recordemos el nexo tan fuerte que existe entre Antioquia y Popayán. Popayán era la primera gobernación creada por el virrey siguiendo instrucciones del rey de España. Es decir, el virreinato de la Nueva Granada tiene una primera gobernación importante en el occidente, la gobernación de Popayán. Recordemos que todo viene desde el sur, desde Pizarro, Belalcázar, que funda Popayán, Robledo, que conquista Antioquia. Entonces se va consolidando esa, digamos, españolización de lo que llamamos el virreinato desde el sur, contrario a aquella colonización oriental, que es la de Jiménez de Quesada, que es de norte a sur. Entonces, Popayán es un motor de esta colonización de sur a norte, Popayán. Entonces, grandes pensadores del país nacen en Popayán. Ese es el, digamos que el centro intelectual del país. Ahí es que aparece Caldas. Caldas, entonces era muy natural que hubiera esa comunicación hacia el norte, siguiendo la cuenca del río Cauca. Esa es la razón por la cual a Caldas se le facilita el acceso a Antioquia, por un lado, pero la otra pregunta es, ¿y por qué Caldas se sube al norte? Porque como es tan importante Popayán, resulta que el virreinato de la Nueva Granada, recordemos que aquí habían 4 virreinatos, el de Nueva España, que era México, el del Río de la Plata, el del Perú y el de la Nueva Granada. El de la Nueva Granada es el último virreinato en crearse. Realmente eran 3 grandes virreinatos, el de Nueva España, el del Río de la Plata y el del Perú. Y el gran virreinato, el fuerte, era el del Perú, el rico, el del Perú. Entonces, administrativamente, el rey de España decide que lo que después llamamos Virreinato de la Nueva Granada eran 2 presidencias y una capitanía general. ¿Cuáles eran las 2 presidencias? La presidencia de Quito, la presidencia de Santa Fe y la capitanía general de Venezuela. Observen que no había virreinato. El virreinato es creado muy posteriormente. Pero el importante, el fuerte, el rico era el Perú. Entonces España, al ver la problemática, digámoslo así, levantisca que se había levantado en esas 2 antiguas presidencias, que después fueron virreinato, Ecuador, presidencia de Quito. ¿Y quién armó, digamos que la atmósfera para que la presidencia de Quito se hubiese levantado? Pues un antioqueño. ¿Qué antioqueño? Juan de Dios Morales. Juan de Dios Morales de Río Negro.
personaje importante que por todo este tema geográfico que hemos hablado, termina en Quito. Y él es un personaje importante allá en Quito cuando se van dando todos estos sucesos internacionales, que es la invasión de Napoleón a España, la creación de las juntas supremas en España, desconociendo a José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey, declarándose supremas. Ese aire de independencia permea a Quito, y es Juan de Dios Morales en 1809 que mueve la atmósfera política y entonces se hace una declaración de independencia. Eso es 1809. Juan de Dios Morales, ese es el motor de la independencia en Quito. Un antioqueño de Río Negro, allá en Quito. Como esas noticias corren a España, inmediatamente España, cuando logra la derrota de Napoleón, cuando hacen que Napoleón salga de España, cuando prácticamente termina la guerra de independencia, entonces inmediatamente se fortalece es el Perú. El Perú vuelve a ser realista, tan realista, nunca dejó de ser realista el Perú. Fíjense que estamos hablando de la presidencia de Quito, inquieta por este río negrero, Juan de Dios Morales. Entonces, el Perú comienza a hacer la reconquista de lo perdido y empieza a avanzar hacia el norte. Y obviamente todos estos patriotas que hay en el sur, entre los que está Caldas, comienzan a subir a Antioquia y a resguardarse en Antioquia. ¿Por qué resguardarse? Porque geopolíticamente Antioquia, por la configuración geográfica, lo dijo Caldas, tiene una fortaleza que es su misma geografía. Observen que en esa época no había aviación. Es difícil para un ejército entrar a Antioquia, porque la única forma de entrar a Antioquia desde el sur, que es la parte fuerte de España, es por la cuenca del río Cauca. Cuando el río Cauca entra a Antioquia, entra por lo que hoy llamamos Cartago y luego toda esa cuenca del río Arma, toda esa cuenca Manizales, Supía, a lo que llamamos la Pintada. Fíjense que el río Cauca está encañonado y esa es la puerta de acceso del sur. Es Caldas, que es un ingeniero militar, dice, la naturaleza le dio a Antioquia unas empalizadas naturales, unas montañas que hacen muy interesante la gran defensa de Antioquia. Y entonces Caldas se idea con su mente de ingeniero unas defensas militares subiendo al río Cauca. Y en la historia militar están detalladas todos esos, digamos que parapetos y centros de detención de los españoles. Entonces, digamos que ellos están más o menos bien resguardados en Antioquia por la fortaleza de Antioquia en sus montañas desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la defensa. Hago un símil interesante. Antioquia tiene, por eso, también una consideración geopolítica muy interesante, que fue lo que pasó con Hidroituango. ¿Qué es Hidroituango? Hidroituango es la cuenca del Cauca, una represa en plena cuenca del Cauca, por las montañas. Digamos que dirigiendo el cauce del río Cauca se podía cerrar y crear la represa más importante y más barata de todos los tiempos.
Eso fue lo que se hizo en Hidroituango. Fíjense que no en el sur, sino ya en el norte del departamento, o sea, a la salida del río Cauca. Entonces, observemos la importancia estratégica y geopolítica de Antioquia desde el punto de vista de la riqueza hidroenergética y de la riqueza aurífera, porque habíamos dicho que las montañas son oro, y la importancia geoestratégica. Advirtiendo además que Antioquia es la que daba el camino entre el Perú y el Océano Atlántico. Habíamos hablado de la importancia de Cartagena. Entonces, Caldas se vuelve el cerebro que está al lado de Juan del Corral para organizar la defensa del Estado soberano de Antioquia cuando se declara la independencia absoluta en 1813. Caldas. Caldas, después de que termina su periplo en Antioquia, resuelve ir a Bogotá porque allá está la capital, para tratar de ayudar desde el centro de la capital. Caldas es un personaje hecho por quién. La pregunta es, ¿quién hizo a Caldas? Caldas es hecho por José Celestino Mutis. Recordemos que José Celestino Mutis fue aquel célebre científico gaditano de Cádiz que fue enviado por Carlos III para hacer la famosa expedición botánica. Una de las cosas importantes que hizo el rey Carlos III fue, al ver la riqueza que había en América, en cada uno de esos virreinatos organizó sendas expediciones botánicas. En cada uno de los virreinatos envió a sabios, a hombres muy ilustrados, para que hicieran un inventario de lo que había aquí en las Américas. Hizo expedición botánica a México, hizo expedición botánica al Perú, organizó expedición botánica a la Nueva Granada y al Virreinato del Río de la Plata. Caldas fue uno de los escogidos por Mutis para estar en la ciudad de Bogotá. Por eso, don José Manuel Restrepo, que es tal vez el primer gran historiador de la independencia de la Nueva Granada, de Envigado, antioqueño, muy cercano a Bolívar y a todos estos hechos, dijo textualmente, tiene una obra que se llama Historia de la Revolución de Colombia, de varios tomos, dijo textualmente: por el mismo tiempo, varios jóvenes literatos, deseosos de promover la ilustración y los conocimientos útiles, se asociaron teniendo como jefe a don Francisco José de Caldas, director del Observatorio Astronómico de Santa Fe, y dieron luz al Semanario de la Nueva Granada. Observemos esto tan importante. Fíjense la inquietud de estos científicos. O sea, estos hombres tan cultos lo que hacen es reunirse por la ciencia, reunirse por el tema de la expedición botánica, pero no se quedan en la ciencia. Recordemos a Franklin en los Estados Unidos. Benjamin Franklin era un científico y termina reunido en esas tertulias que terminan haciendo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es Benjamin Franklin el enviado a Inglaterra, a Francia, a buscar ayuda para la independencia de los Estados Unidos. Y aquí pasa lo mismo. Un personaje tan importante, ¿por qué? Porque son los primeros que por su mente tan inquieta
que se percatan de lo que está ocurriendo en Europa. Y no se quedan simplemente en el estudio de la biología o en el estudio de la zoología, sino que ven los acontecimientos políticos que están ocurriendo en Europa, como las ideas de la Revolución Francesa, y entonces todo eso lo discuten en estas tertulias, y entonces terminan fundando periódicos, que eso fue lo que hizo Caldas con el famoso semanario de la Nueva Granada. Cada semana publicaban un documento muy importante donde no solamente hablaban del tema científico, sino del tema político. Inevitablemente terminaban en el tema político. Ese es Caldas. Otro personaje antioqueño que hay que mencionar en esta época, Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea es de la ciudad de Medellín. Ya hemos hablado del Corral, hemos hablado de Caldas porque Caldas es importado desde Popayán, pero Caldas reside en Río Negro. Hablemos un poco de Francisco Antonio Sea. ¿Cuál es la importancia de Sea? Cuando los derechos del hombre son redactados y publicados en Francia, aparece en Bogotá don Antonio Nariño. Don Antonio Nariño publica en una imprenta que él tiene esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nariño termina siendo juzgado por eso, a pesar de sus buenas relaciones políticas. España se asusta mucho con todos los acontecimientos franceses, porque esos acontecimientos terminan pues cortándole la cabeza al rey, a Luis XVI. Y entonces España repele cualquier circunstancia que le dé resonancia a lo que está ocurriendo allá. Por esa razón, Nariño inmediatamente termina juzgado, termina preso por haber traducido e imprimido esos derechos del hombre y del ciudadano. Y observen algo que es bueno mencionar. Su abogado es de una de las familias también santafereñas más reconocidas, los Ricaurte, José Antonio Ricaurte. Y pasa una cosa increíble para mostrar el miedo que provocaba en España todo lo que estaba ocurriendo en Francia. La defensa de Nariño, la defensa de José Antonio Ricaurte, procuraba demostrar 4 puntos. Observen bien la defensa que hizo José Antonio Ricaurte Nariño. Primero, que la publicación de los derechos del hombre, del modo que fueron impresos, no era un crimen. Segundo, que esa publicación de derechos del hombre, tal como fueron impresos, tampoco fue perniciosa. ¿Por qué? Porque esos principios corrían impresos en varios libros españoles. ¿Por qué corrían impresos la Declaración de Derechos del Hombre en libros españoles? Porque es que se estaba también haciendo la Constitución, llamada la Pepa, por ser publicada en el Día de San José, la famosa Constitución Española de 1812, que aceptaba una monarquía constitucional. ¿Cuándo llega España a esa aceptación de una monarquía constitucional? Por influencia de los revolucionarios franceses, porque no iban a aceptar un francés en el trono de España, que era José Bonaparte. Entonces, tercer punto en la defensa de Nariño.
que comparados los mencionados derechos del hombre con los papeles públicos y con los libros nacionales, no debía ser delito su publicación. Y cuarto, que el papel, mirado a la luz de la razón y dándole su verdadero sentido, no podía juzgarse perjudicial. La defensa era de una lógica tremenda, muy bien hilvanada. ¿En qué termina Nariño? Nariño termina condenado. Condenado a prisión de 10 años, terminan todos sus bienes confiscados y termina desterrado. O sea, él tenía que sufrir la pena en África. Pero lo más grave no es eso. Nariño y su abogado que simplemente fue su abogado, como hizo un escrito de defensa tan lógico, tan dialéctico, tan bien estructurado, tampoco convenía que esa defensa fuera conocida en la Nueva Granada. Fue mandada a recoger por el verdugo y fue quemada. Y entonces Nariño y su abogado salen en un barco, primero terminan en Cartagena un año presos, en uno de los castillos esos de Boca Chica, y luego enviados a España. Y entonces, miren quién termina acompañando a Nariño en estos juicios. Francisco Antonio Sea, de Medellín. Sea termina siendo uno de los presos que termina siendo enviado a España también por todo este tema de la independencia. Fueron presos con motivo de la impresión de los derechos del hombre, dice don José Manuel Restrepo. El francés, Luis de Riu. El portugués, don Manuel Flores. Y los abogados, menciona un poco de abogados, Francisco Antonio Sea. ¿Dónde estaba Sea? Antioqueño, de Medellín. También miembro de la expedición botánica. Fíjense que hay nexos entre Sea y Caldas. O sea, la intelectualidad antioqueña está metida en el tema de la expedición botánica, un tema científico absolutamente imbuida de temas políticos por la novedad que estaba ocurriendo en el mundo entero. Entonces, Sea también termina desterrado a España. Allá fueron, en medio de las demoras de un proceso, también fueron juzgados. Curiosamente, Nariño llega al puerto de Cádiz y se escapa. Esa es una de las cosas interesantes en la historia. ¿Cómo un preso político de la altura de Nariño se escapa llegando al puerto? Los chismes históricos dicen que era, en ese momento todo el mundo era como masón. O sea, la masonería estaba al orden del día. ¿Qué es la masonería? La masonería es una organización secreta mundial donde todos se llaman a sí mismos hermanos, que buscan el bienestar de la humanidad. Hay un altruismo íncito a los hermanos que pertenecen a esas cofradías y tienen algo en común. Detestan las monarquías. No creen en el imperio de un solo hombre. Ni del monarca ni del papa. Recuerden que es que el rey y el papa son la misma persona desde la época de Constantino, cuando Constantino le entrega el imperio romano a la religión cristiana, por allá en el siglo IV después de Cristo. Entonces, los que pertenecen a estas logias masónicas son, digamos que, anticlericales y son
antiabsolutistas, antimonárquicos. Por lo tanto, la Revolución Francesa es hija de todas estas sectas masónicas. Y era entonces muy común que todos los revolucionarios granadinos o americanos hicieran parte de estas logias. Dicen que Santander era masón, que Córdoba era masón, que Nariño era masón, que todos estos personajes eran masones. Y como son logias que se ayudan entre sí, habían muchas logias también en España. ¿Por qué? Porque también se había filtrado todas estas ideas de liberalismo. Por eso la Constitución Española de Cádiz de 1812. Y por eso esas juntas querían una representación americana en las mismas. El problema fue ese, que una provincia española fácilmente tenía 8 o 10 representantes, pero una provincia, un virreinato tenía solamente 3 o 4 representantes. Eso fue la chispa que detonó la problemática. Bueno, entonces tenemos a Nariño, tenemos a Sea, tenemos a Girardot, Atanasio Girardot, ese fue otro, que termina combatiendo en el sur, porque como los españoles en la Reconquista, lo primero que reconquistan en forma es Popayán, la lucha había que darla en el sur. Entonces, Atanasio Girardot termina presentando batalla en muchas partes del sur. De Sea que hay que recordar, que Sea estuvo presente en el famoso primer congreso que se da en lo que se creó, que fue la Gran Colombia, en 1819, el famoso Congreso de Angostura. El presidente del Congreso fue Sea. Entonces, ahí tenemos otro gran antioqueño. Y uno cuarto para terminar esta primera ronda, que es Liborio Mejía. Liborio Mejía, también de Río Negro, porque veamos la importancia de Río Negro en esta primera época de la independencia. Liborio Mejía termina también formándose en Bogotá, porque aquí no habían universidades. Entonces, aquí todo el que quería estudiar tenía que estudiar en Bogotá. Allá se hace don Liborio Mejía, y cuando viene Pablo Morillo, Liborio Mejía es el único que se atreve a aceptar la presidencia de las Provincias Unidas, y obviamente apenas llega Morillo, busca al presidente y lo fusilan, y termina fusilado Liborio Mejía. Entonces, repasemos estos 4 personajes importantes de la historia de la independencia. Don Liborio Mejía de Río Negro, fusilado en 1816. Don Francisco José de Caldas, aunque era de Popayán, estuvo muchos años viviendo en Antioquia. Don Atanasio Girardot, que termina ofreciendo su vida en el Bárbula, allá en Venezuela, luchando por la libertad. Don Francisco Antonio Sea, que termina preso en España, posteriormente también sale libre y termina siendo el presidente de la Gran Colombia, que le da la presidencia a Simón Bolívar. Entonces, por esta semana dejamos en esta época, digamos que antes de la independencia consolidada, y después volveremos a lo que pasó después de la declaración de independencia. Buena tarde y muchas gracias.